hoy. ¿En quién te apoyas? ¿En quién te apoyas? Y nos vamos rápidamente a la Biblia, a la segunda carta de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 8. Dice de la siguiente manera, leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Tuvo también Asa un ejército que traía escudo y lanza de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudo y artesaban algo, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Será, etíope, con un ejército de millones y 300 carros y vino hasta Malesa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Malesa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en ayudar al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Amén y amén, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, es vida en abundancia, y tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana. Tu programa En Casa con Jesús y a los hogares donde se oye esta transmisión. Toma control y dominio de nuestra mente y nuestros corazones. Que el fuego de tu Espíritu limpie los aires, la atmósfera, las ondas hercianas. Sean derribadas todas fortalezas en los aires. Toda oposición en la atmósfera sean derribadas y echadas por tierra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén. ¿En quién te apoyas? Fíjense algo, este rey Asa. Si leemos desde el versículo 1 del libro de Crónicas 14, si leemos el versículo 1, podemos notar que este rey hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. El rey Asa, dice en el versículo 1 que fue un rey que tuvo temor de Dios, que convidó al pueblo a creer en Dios bajo juramento y puso su confianza en el Señor y quitó los altares, los ídolos. Pero después que hace todas estas cosas, se levanta un rey contra él, un etíope, con un ejército la escritura dice que es millones, no dice cuántos millones, pero dice que eran de millones. Y él con un ejército de casi 300,000 hombres, 310,000 hombres, contra un ejército de millones, y tenían 300 carros. Pero Asa, el rey Asa, hace una oración, clama al Señor, y el Señor entrega ese ejército de millones a un ejército de 300,000 hombres, y son derrotados delante de Dios, delante de Jehová, y se le da la victoria a Asa. Asa se apoyó en Jehová Dios. Asa puso su confianza y no vio el tamaño del ejército, sino que él puso su confianza en Dios, aún a costa de su vida, en enfrentar un ejército de millones. Si nosotros trasladamos esta escritura a nuestra vida en este tiempo, nosotros casi nunca ponemos nuestra confianza y no buscamos el apoyo del Señor en nuestras tribulaciones, en nuestras dificultades. Este hombre pudo haberse rendido. Este hombre, cuando vio ese ejército de los etíopes, este rey etíope, pudo haberse rendido, porque eran muy numerosos. Quizás el problema de este tiempo para ti tú lo veas demasiado grande para ti, porque así nosotros siempre nos expresamos de esta manera: ay, hermano, tengo un problema grande, muy grande, tengo un problema súper grande. Si usted supiera el problema que tengo grande, demasiado grande. Pero este hombre vio un ejército de millones contra un pequeño ejército. Pero él hizo una oración y le dijo: Señor, Dios Jehová de los ejércitos, yo sé que tú eres un hombre que ayuda a los poderosos y a los que no tienen fuerza. Fíjense algo, Asa reconoció que Dios
era capaz de ayudar hasta los ricos si se humillaron, hasta los que tienen poder si se humillan, y también ayudan a los que no tienen fuerza, a los que no tienen nada, si se humillan, también los ayuda. Que es un Dios justo. En esta oración usted puede ver que Dios, Asa, reconoce que es un Dios justo. Y quien le está pidiendo la ayuda es un rey, con un ejército, pequeño pero un ejército. Pero confiaba en su Dios. Nosotros en este tiempo buscamos la ayuda y nos apoyamos. Generalmente nos apoyamos en el hombre y no en Dios. Por esa es una de las causas de nuestras derrotas. Porque no nos apoyamos en el Dios vivo. Nuestro hermano Alfredo con su comentario. Amén, hermano. Podemos ver acá también que este rey Asa tenía el temor de Dios en su corazón. Y ese es una de las principales cosas que nosotros como cristianos debemos de tener para poder apoyarnos en el Señor. Lo que pasa hoy en día es que muchos no tienen al Señor dentro de su corazón, tienen todavía al mundo dentro de su corazón y se apoyan en el mundo y en las cosas del mundo. Pero vemos que este rey tenía a Dios en su corazón, confiaba en el Señor y él sabía y reconocía la capacidad que Dios tenía para ayudar a la persona que tenía fuerza y a la que no tenía fuerza. Él sabía que Dios tenía el poder sobre todas las cosas y Dios podía hacer lo que él quisiera. Este rey Asa tenía ese conocimiento de Dios. Cuando tú no tienes el conocimiento de lo que Dios puede hacer en tu vida, entonces tú vas a optar por apoyarte en el mundo. No vas a confiar en Dios, vas a confiar en las cosas que te provee el mundo, vas a confiar en lo que está delante de tus ojos y no vas a confiar en lo que está en lo espiritual, en lo que tú no puedes ver, no vas a confiar en lo que tú ves. Asa tenía delante de sus ojos millares de hombres que no lo intimidaron porque él no veía eso, él veía lo espiritual y en lo espiritual estaba Dios con millones y millones de ángeles cuidándolo y guardándolo. Eso debemos nosotros de tomar este ejemplo y empezar nosotros a hacer esto en nuestra vida. No mirar lo que está delante de nosotros, sino mirar lo que está en el mundo espiritual, que es Dios con sus ángeles apoyándonos y guardándonos de todo mal. Este rey Asa estaba dentro del pueblo de Dios. Desde pequeño fue instruido y vio la grandeza y le habrían contado la grandeza de Dios. Y este hombre reconocía el poder de Dios. En este tiempo, si nosotros no nos preocupamos por conocer al Señor a través de la Escritura, en aquel tiempo había quien lo contara. En este tiempo tenemos la Escritura, tenemos los pasajes, tenemos los ejemplos de aquellos hombres que estuvieron en aquel tiempo y quedaron plasmados aquí en la Biblia. Nosotros leyendo estas historias nos llenamos de fe, creemos más en el Señor, confiamos más en Él. Y entonces de esta forma nosotros podemos apoyarnos en el Señor porque sabemos la capacidad de Dios. Conoceremos lo que Dios es capaz de hacer. Y cuando tú conoces a Dios y sabes cuál es la capacidad de Dios en tu vida, entonces tú verdaderamente podrás confiar en el Señor y podrás apoyarte en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que yo le insto a los hermanos a leer la Escritura, porque allí vamos a encontrar la vida eterna. Allí vamos a encontrar qué es lo que le agrada al Señor, qué es lo que no le agrada al Señor. Ahí vamos a encontrar todas las cosas para bienestar en nuestra vida como cristianos. Nosotros como cristianos debemos de conocer al Señor. Debemos de conocerlo a Él para poder confiar en Él. Pero la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios vienen todas las cosas. Por la palabra del Señor. Entonces, nosotros podemos ver en esta historia que este hombre puso su confianza en el Señor y a pesar de que tenía un gran problema, porque ese era un gran problema, tener una cantidad de gente delante de ti con un poquito de gente,
enfrentarte, pero él abrió su corazón en humildad, reconoció, valoró el poder de Dios, reconoció el poder de Dios y clamó. Y Dios vino a socorrerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro hermano, con su comentario. Así es, hermano. ¿En quién te apoyas? ¿En quién te apoyas tú? Muchos de nosotros dicen, no, hermano, yo tengo un amigo que ese es un amigo. Esa es mi confianza, ese es mi confidente, yo me apoyo en él, para lo que sea. Pero resulta que ese apoyo, ese amigo no puede solucionarte los problemas. Y no es que no seamos instrumentos del Señor. Pero fíjense algo. Si tú te apoyas en el instrumento del Señor y no en el Señor, estás obviando al Señor. Y vamos a demostrar eso. Porque este rey Asa cometió también un desacato que le costó mucho, le costó al rey. Fíjense algo, vamos a leer en el capítulo 15 de la segunda carta de la Crónica. Cuando este rey vuelve de la guerra, de la victoria, viene a él, dice en el versículo 1, dice, y vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para la entrada ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a la otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando Asa oyó las palabras de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos y abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades en que él había tomado la parte montañosa de Efraín y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pueblo. Fíjense algo. Después que este hombre viene de la guerra, de la victoria que Dios le da, se le aparece el profeta, un vidente, y le dice, si el pueblo, Judá y Benjamín, está con Dios, Dios estará con ustedes. Pero si ustedes se apartan de Dios, Dios se va a apartar de ustedes. Miren que en la tierra no hay paz, pero ustedes van a tener paz. Miren que hay muchas calamidades porque Dios ha puesto estas calamidades en el mundo. Pero ustedes van a tener paz. Fíjense algo, en este tiempo, el mundo está siendo convulsionado con guerra, hambre, pobreza, economía destrozada, las economías, los mercados fluctúan, bajan, suben, hambre, guerra, sedición, por todos lados hay toda cosa. La gente no encuentra, anda de aquí para allá y no encuentra el bienestar, se van de un país para otro, salen de aquí para allá, buscando mejor calidad de vida, como dicen por allí. Y el mundo está convulsionado. Dice la Escritura que el mismo Dios ha puesto esto así. ¿Para qué? El profeta le dice a ellos, si ustedes se mantienen con el Señor, buscan de Él y no se apartan de Él, el Señor no se va a apartar de ustedes. Pero si ustedes se apartan del Señor, el Señor también se va a apartar de ustedes. ¿Cuántos en este tiempo no comenzamos con ímpetu en el Señor? ¿Cuántos en este tiempo no buscamos de Cristo en nuestros comienzos, al principio de nuestro ministerio? Orábamos, clamábamos, trabajábamos para el Señor con ímpetu, con esfuerzo, con ánimo. Y en este tiempo ya no queremos ni trabajar, ya no queremos hacer las obras. Andamos buscando de aquí para allá, andamos buscando la mejor calidad de vida.
y nos hemos apartado del Señor. Y el Señor se lo advirtió a Asa y al pueblo de Benjamín y al pueblo de Judá, que eran un mismo reino. Les advirtió, le dijo: si no se mantienen firmes conmigo, yo no voy a apartar de ustedes. En el capítulo 15, en el capítulo 16, el rey Asa, vamos a leer algo que pasa aquí terrible. En el versículo 1 dice: en el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, el rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata, el oro y los tesoros de la casa de Jehová y de la casa de real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo he enviado plata, oro, para que vengas, deshaga la alianza que tiene con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey de Asa, y envió los capitanes de su ejército para las ciudades de Israel, y conquistaron Ión, Dan, Abel, Maín, y las ciudades del aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó todo Judá, y se llevaron de Ramá las piedras y la madera con que Baasa edificaba con ella, que edificó Jeba y Mimpa. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste en Jehová? Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplaban toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. El rey Asa, Dios lo había librado de un gran ejército de millones. Pero como el rey de Israel vino y lo cercó, él hizo una alianza con el rey de Siria y lo sobornó con oro y plata. Lo sobornó. ¿Cuánta gente no sobornan a otros en este tiempo para que lo dejen tranquilo? ¿Cuánta gente en las congregaciones no le pagan a los predicadores para que vayan a predicar allí? Para que le enaltezcan las congregaciones. ¿Cuánta gente no le paga a otro para que no le diga lo que Dios dice, sino lo que ellos quieran oír? Y el vidente le dijo: locamente has hecho, te apoyaste en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová. Ahora no vas a tener paz, ahora va a haber guerra contra ti, porque no te recuerdas que Jehová cuando te apoyaste en Jehová Dios, Él te libró de un ejército de millones y de millones de etíopes y de libios, y te los entregó en tus manos. Pero ahora no buscaste el apoyo de Dios. Nosotros en este tiempo comenzamos buscando el apoyo de Dios y nos portamos bien, porque dice la Escritura que Asa fue un buen rey. Pero él en el final de sus días no buscó el apoyo de Dios. Y nosotros en medio de nuestros ministerios, cuando tenemos avanzado nuestros ministerios, entonces no buscamos el apoyo de Dios, ya buscamos el apoyo, porque lo voy a decir claramente. Mi cobertura. Ya busco el apoyo del hombre. Mi cobertura. El hermano tal es mi cobertura. Ya dejaste la cobertura de Dios. Y aquí claramente se dice en la Escritura: un rey que fue justo, porque la Escritura lo dice, un hombre justo, bueno delante de Dios, que obedecía a Dios, pero él buscó el apoyo porque tuvo temor. Quizás en tu congregación tú no ves que estás creciendo, entonces tú dejas a Dios, el apoyo de Dios, y te vas a buscar el apoyo del hombre para que tu congregación crezca. Y te vas y te sometes a lo que te dice aquel. Ya no te sometes a lo que te dice Dios. ¿En quién te apoyas tú? La Escritura lo dice. Y el rey de Siria
era socio del rey de Israel y rompieron la sociedad por dinero. Por dinero rompieron una sociedad y se hizo socio del rey Asa. Y Dios le mandó al vidente inmediatamente y le dijo: locamente ha hecho. Pero vean lo que hizo el rey Asa. El rey Asa no se conformó con la locura que hizo, sino entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa aquel tiempo a algunos del pueblo. Él agarró una rabieta y metió preso al que vino a traer la noticia. ¿Qué culpa tenía el vidente? ¿Qué culpa tenía el vidente con traerle una noticia de parte de Dios? Él no tenía ninguna culpa. Quien hizo su locura fue él. Pero metió preso al profeta que vino porque no puede meter preso a Dios. Entonces encerró al profeta. Entonces lo expulsan de la iglesia. No lo dejan predicar más. No eres bienvenido aquí. Aquí no vas a entrar más. Así pasa en este tiempo. ¿Qué culpa tenía el vidente? El vidente lo que vino fue a traerle lo que el Señor dijo. Pues eso pasa en este tiempo. Cuando tú dejas de apoyarte en Dios y Dios te manda a alguien a decirte las cosas, tú corres a la persona que Dios envió, lo sacas de ahí, lo vetas, no lo dejas entrar más. Y Él solo vino a darte una noticia de parte del Señor, solamente. Él no tiene la culpa. Fíjense lo que pasa en esta historia. Quien hizo todo esto fue un hombre justo, porque la Escritura sí lo declara. Que este era un hombre que servía a Dios, que quitó los altares, que Dios lo bendijo, que Dios le dio paz en su reinado. Pero al final de sus días, dice la Escritura, las locuras que cometió. El proverbio del día se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 19, en el versículo 1, dice de la siguiente manera: mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso de labios y fatuos. Mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso de labios y fatuos. Mucha gente no entendió lo que es ser pobre. Mucha gente ve la pobreza física como una maldición. Y mucha gente ve la pobreza espiritual también como una maldición. Pero la Escritura dice: Jesucristo dejó escrito está, dijo que de los pobres es el reino de los cielos, el pobre de espíritu es el reino de los cielos. Y que cada vez que usted le haga algo, le haga un bien a un pobre, se lo hace a él. ¿Qué quiere? Cuando yo encerraría esta palabra con una profundidad tremenda. Cuando usted le hace un bien a un pobre, Jesucristo se hizo pobre. Fíjate cómo es la Escritura: Jesucristo se hizo pobre siendo rico. Entonces, un pobre está representando a Cristo. Porque cada vez que usted le hace un bien a un pobre, se lo hace a Cristo. ¿Ven? Entonces, ser pobre es una bendición, viéndolo desde el punto de vista de Cristo. Ser pobre espiritualmente es una bendición, porque de tal es el reino de los cielos. Porque Dios, Jesucristo se hizo pobre para hacernos ricos en el ámbito espiritual y para darnos unas moradas eternas y lugar junto a Él en su trono. Entonces, mejor es el pobre que camina en integridad, mejor es el pobre que es fiel al Señor, que es justo, porque Él verá el reino de los cielos. ¿En quién te apoyas? ¿En quién te apoyas? El rey Asa, una historia que se la recomiendo que la lean. Está en la Segunda de Crónicas, capítulo 13, 14, 15, 16. Un hombre que fue, la Escritura lo declara como un hombre justo, un hombre que sirvió al Señor. Pero como todos en la vida, en algún momento de debilidad, de temor,
de miedo, dejamos de buscar el apoyo del Señor por buscar el apoyo del hombre. Fíjense algo. El rey Salomón, la Escritura habla que como ese rey no habría otro sabio nacido de varón, de mujer. ¿Verdad? Pero el rey Salomón también cayó en eso. De tanta sabiduría que Dios le dio a Salomón y de tanta riqueza y de tantos bienes, y le dio, dice la Escritura, que en su reino tuvo paz. No hubo guerra, no hubo prosperidad. Pero aún así, Salomón cometió y se apartó de Dios, cometió locuras y se apartó del Señor. Entonces, un libro lleno de virtudes termina ensuciado en su etapa final por unos momentos de debilidad que pueden conducirnos a perder la promesa del reino. Hermano Wilfredo, con su comentario. Amén, así es, hermano. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque esto puede ayudarnos a perder el reino del Señor. Vemos aquí en el mismo libro de Crónicas, en el capítulo 13, en el reinado de Abías, el padre de Asa. Dice que en ese tiempo el pueblo de Israel se había apartado, había dejado de apoyarse en el Señor. Solamente Judá era el único que se mantenía apoyado en el Señor. Y dice aquí en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 18, así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo. Y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Aquí tenemos otro ejemplo más de que un pueblo, cuando deja de apoyarse en el Señor, este pueblo cae, este pueblo es destruido. Pero cuando hay un pueblo que permanece apoyado en el Señor, entonces este pueblo permanece, este pueblo es victorioso, este pueblo es glorioso delante de la presencia del Señor. Nosotros tomando estos ejemplos que hemos narrado acá en el libro de Segunda de Crónicas, como comentaba nuestro hermano Euclides, los invitamos a leerlo y ustedes saquen de ahí la conclusión del Espíritu, que sea el Espíritu llevándolo para que puedan entender el misterio de esos capítulos y versículos que están ahí plasmados, el Señor revelándole ese temor, que ese temor tenga la vida de cada uno de nosotros para que nosotros podamos apoyarnos en el Señor como el Señor quiere que nosotros nos apoyemos en Él. En este tiempo nosotros vemos en diferentes congregaciones, en diferentes partes, vemos el carácter de los hermanos, vemos el comportamiento de los hermanos que no han sido instruidos como deberían ser instruidos dentro del pueblo, para que estos tengan ese temor y puedan ellos apoyarse en el Señor, así como nosotros vemos aquí en estos ejemplos que estos hombres, estos pueblos, estas tribus, se apoyaban en el Señor y eran victoriosos en todas las cosas que emprendían. Incluso hay ejemplos también como cuando el Señor le promete a Josué en el libro de Josué, un versículo muy conocido, que el Señor le promete a Josué que iba a estar con él, y Josué hace todo lo que le dice el Señor. Josué se apoya en el Señor, permanece apoyándose en el Señor, y nosotros vemos más adelante cómo el Señor hace que Josué pueda tener ese poder para ordenarle al tiempo, a las estaciones que cambien y cambiaban. Así que cuando nosotros nos apoyamos en el Señor, esto quiere decir que el poder de Dios viene a manifestarse a través de nosotros. Cuando nosotros nos apoyamos en el Señor, el temor de Dios está en nosotros. Nuestro carácter de cristiano es un carácter justo y fiel al Señor. Y con esto damos testimonio de buenos cristianos a las personas que ven nuestro comportamiento, que nos siguen, porque hay personas que tienen la mirada puesta sobre nosotros, es para ver nuestro comportamiento, para ver cómo nosotros nos comportamos como cristianos, para ellos después hablar y decir, para yo ser cristiano mejor me quedo como estoy. Entonces nuestro comportamiento tiene mucho que ver con el apoyo del Señor, porque cuando nosotros nos apoyamos en el Señor, estamos apoyándonos en sus escrituras, estamos apoyándonos en oraciones con el Señor, entonces nuestro espíritu empieza a provocar los frutos
del Espíritu de Dios, y entonces nuestro comportamiento empieza a ser otro. Y las personas pueden ver este comportamiento, pueden ver este cambio en cada uno de nosotros, y entonces podemos dar buen testimonio del Evangelio de Jesucristo. Apoyarse en el Señor es confiar plenamente en Él, reconocer su poder, reconocer que Dios todo lo puede, que para Él no hay nada imposible, y reconocer que Él está en nuestra vida en cada momento, en cada instante. En nuestra intimidad, ahí está Dios. Cuando estamos metidos en las cosas, en nuestra computadora, en nuestro teléfono, estamos mirando cosas, ahí está Dios. Dios está mirando todo lo que estamos haciendo nosotros. Muchas personas piensan que Dios no lo ve cuando miran cosas en el teléfono, miran pornografía, miran cosas que no deben mirar en los teléfonos, en las redes sociales. Dios está mirando todo eso. Entonces, ese es motivo y causa de que Dios se ponga molesto con nosotros y se aparte de nosotros. Y cuando nosotros hacemos esto quiere decir que hemos dejado de apoyarnos en el Señor, el Espíritu de Dios se aparta de nosotros y venimos nosotros a ser presas fáciles del enemigo para un enfriamiento espiritual terrible, donde muchas personas se van al mundo, donde muchas personas no creen ya en Jesucristo, donde su entendimiento se entenebrece. El enemigo le ciega el entendimiento de la persona por causa de la persona apartarse de Dios. Nosotros vemos acá en estos ejemplos, como el que acabo de leer ahorita, que estas personas del pueblo de Israel habían dejado de apoyarse en el Señor. Esto quiere decir que habían dejado de practicar las leyes, habían dejado de practicar las normas, habían dejado de practicar lo que el Señor les había enseñado desde un tiempo atrás, ¿verdad? Por causa de las situaciones que estaban viviendo en ese tiempo, ya dejaron de confiar en el Señor y entonces por eso fueron arrasados, por eso fueron destruidos, por eso las calamidades venían sobre ellos. Pero cuando ellos se apoyaban en el Señor, entonces nuevamente veían la gloria, veían la prosperidad, veían como Dios estaba con ellos. Así, en este tiempo, nada ha cambiado, todo sigue igual en el mundo espiritual. Nosotros somos los que cambiamos, nosotros somos los que con nuestra conducta nos apartamos de las cosas del Señor, y es necesario que nosotros reflexionemos y volvamos nuevamente a ese primer amor que es apoyarnos en el Señor, el temor de Dios. Nuestro hermano líder con su comentario. Así es, hermano, apoyarnos en el Señor para todas las cosas. Apoyar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense, la Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque me apoyo en la roca, porque me apoyo en el reino del cielo. Muchos de nosotros, los cristianos, tenemos frases y las declaramos públicamente en las congregaciones, las declaramos en los eventos que hacemos, en la calle, en la cruzada. Una de estas frases yo se lo voy a decir. Quizás no le gusta a las personas que oigan, quizás lo tomen como algo como que yo estoy en contra. No, yo estoy declarando los puntos en la Biblia, comprobando las cosas bíblicamente. Cuando Asa, el rey Asa, dice que se apoyó en Dios y le dijo, Dios, usted es un Señor, usted es Dios que ayuda al poderoso y al que no tiene fuerza. Usted es nuestro apoyo, confiamos en usted. Fíjense algo, hay un reconocimiento explícito del gran poder de Dios. Y cuando nosotros, la Escritura nos lleva a decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, reconocemos que a Cristo se le ha dado toda potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra para que toda rodilla se doble ante Él. Y que nosotros debemos buscar el apoyo de Cristo, del Espíritu Santo, para todas nuestras obras, en las obras de Él que hagamos, para nuestra vida personal, en nuestro trabajo, como comentaba mi hermano, en nuestro trabajo, en nuestras actividades. Debemos apoyarnos en Cristo Jesús, en el Señor, a través de su palabra. Yo hablé hace rato de la cobertura, ¿verdad? Porque nosotros buscamos apoyo en la cobertura. Y nosotros debemos buscar apoyo en el Señor. Entonces, cuando nosotros nos presentamos, gracias por la misericordia de Dios y bajo la cobertura de fulano de tal. O sea, ¿dónde está la cobertura del Señor? Porque no le estás dando gloria al Señor, le estás dando gloria al hombre. Estoy bajo la cobertura de fulano de tal. O sea que el poder de Dios no te está apoyando. Te está apoyando en la cobertura del hombre. Entonces, quizás esto lo hagamos por ignorancia. Lo hagamos por ignorancia. Pero nosotros tenemos una cobertura del cielo.
de parte de Dios. Fíjate que los profetas que estaban allí, los videntes, ellos no decían, estamos bajo la protección, la cobertura del vidente, bajo la cobertura de Elías, bajo la cobertura de Samuel, bajo la cobertura del sumo sacerdote. No. No se oía bíblicamente esa frase. ¿Bajo la cobertura de quién? Bajo el apoyo, nos apoyamos en Dios, nos apoyamos en Cristo, en su sangre, en su palabra, nos apoyamos en el Espíritu Santo para realizar las obras del Señor. Yo no estoy bajo la cobertura de hombre, yo estoy bajo la cobertura del Espíritu de Dios, del cielo, quien protege mi vida. Es el Padre Celestial, es el que protege mi vida, su cobertura. Sus ángeles están alrededor y ayudándome. Entonces nosotros hemos entendido mal esto, quizás por ignorancia. Estoy bajo la cobertura de fulano y de fulano, y fulano son unos rojos de bandidos. ¿Ah? Entonces toda esa influencia mala que tienen esa gente, también la tienes tú. Pero si tú estás bajo la cobertura y tú reconoces el apoyo de Dios es santidad. El apoyo de Dios son los ángeles. El apoyo de Dios es el Espíritu Santo. El apoyo de Dios es Cristo a través de su palabra. El apoyo del Señor es la sangre del Cordero, el nombre de Jesús. Porque yo no puedo decirle a un demonio, en el nombre del hermano bueno. Yo no puedo decirle eso porque me van a dar una cachetada y se van a burlar de mí y se van a reír porque Cristo está. Predico en el nombre del que predica Pablo. ¿Sí? ¿Quién eres tú?, le dijo el demonio a los hijos de Seba. ¿Quién eres tú? Porque nosotros conocemos a Jesucristo. Ese sí, ese es el jefe. Y conocemos a Pablo, que es su siervo. Y él trabaja con él, pero ustedes con quién trabajan. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos al enemigo, nosotros tenemos que tener la cobertura del cielo para poder pelear contra el enemigo. Debemos que tener la armadura de Dios. Debemos que tener su espada, su palabra. Debemos tener su santidad. Debemos tener su apoyo. Cuando Moisés le dice a Dios, le dice, yo no voy a ir por ahí si usted no va conmigo. Vea, yo no sé cómo usted va a hacer, pero usted tiene que ir conmigo porque yo me apoyo en usted. Usted es mi defensor. Y Jehová le dijo, no se preocupe, que yo voy delante de usted, mi ángel va delante de usted. Cuando Jezabel andaba buscando a Elías para matarlo, ¿en quién se apoyó Elías? Elías clamó al Señor, Señor, esta mujer me quiere matar. Y Dios le dijo, ah, métete en una cueva, que yo te voy a alimentar. ¿Quién era que lo apoyaba? Dios. Cuando David lo andaba persiguiendo Saúl, ¿quién lo protegía? Lo protegía Dios. No había sacerdote. Más bien los sacerdotes, cuando Natán viene a traerle la noticia a David, tenía miedo, porque dice, si le digo algo malo, este hombre me puede eliminar. Un siervo del Señor le tenía miedo al rey. Y Asa no metió preso al vidente. Entonces, tú tienes que apoyarte en Dios. Tu apoyo, tu punto de apoyo tiene que ser el Señor. Y debes reconocerlo públicamente. Mi cobertura es Cristo. Yo vivo porque Cristo vive. Así dice la Escritura. Yo camino porque Cristo me da la fuerza para caminar. Yo me paro porque Cristo me da la fuerza para pararme. Yo medito porque Cristo me da la fuerza para meditar. Yo duermo porque el Señor me da el sueño y me despierta. Esa es mi cobertura. Ese es quien me guarda. El ángel de Jehová acampa a mi alrededor y me defiende porque me apoya. Eso es lo que debemos entender, mis hermanos. Y es necesario que corrijan eso. Corrijan ese lenguaje
porque ninguno está bajo cobertura de hombre, sino cobertura del cielo. Vamos al libro de Primera Carta de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Vamos a hablar del hombre más sabio en aquel tiempo hasta Cristo. Dice, pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a la de Moab, a la de Amón, a la de Edom, a la de Sidón y a la de Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaré a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A esto pues se ajustó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los idólatras, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Fíjense, hermano. Fíjense, ¿quién de nosotros tiene la capacidad para decir que Salomón no fue un hombre sabio cuando Dios le dijo que nadie va a ser más sabio que él? Pero con toda esa sabiduría dejó de apoyarse en Dios. Y dice la Escritura que adoró dioses ajenos, le hizo altares, se apoyó. ¿Por qué? Porque Dios le había advertido. Nada de esto pasó sin advertencia. Dios le advirtió, le dijo, no se junte con estas mujeres, no se lleguen a ellas, no se matrimonien con esa gente, no se mezclen con ellos, porque ciertamente van a hacer que ustedes se desvíen, van a hacer torcer su corazón y ustedes se van a apartar de mí. Salomón no era tan sabio que a lo mejor él pensó, yo soy sabio, yo no voy a caer en eso. Pero la Escritura dice lo contrario, que Salomón hizo lo malo delante de los ojos de Dios y apartó su corazón, dejó de apoyarse en Dios y buscó dioses ajenos. Entonces, si fue Salomón con tanta sabiduría, con tanta riqueza, con tanta gloria, hizo eso, ¿qué dejará de nosotros los terrenales? Que nosotros dejamos de apoyarnos en el Señor. Voy a decirlo claramente. Muchísimos cristianos en este tiempo se buscan el apoyo del gobierno. Buscan que el gobierno les arregle las congregaciones, les dé las cosas a ellos, inclusive les paguen y le dan bonos, buscando el apoyo del gobierno. Ya dejaron de apoyarse en el Señor. Quizás el que me estoy oyendo se moleste, ¿no? Pero es la realidad. Es una bendición. Es una bendición. Bueno, cada quien verá la bendición si viene o viene de Dios o no viene de Dios. Porque la Escritura dice que cuando Dios apoyaba a esta gente no tenían compromiso con nadie, solamente con el Señor. Ahora, cuando yo busco el apoyo del hombre, entonces yo adquiero compromiso con el hombre. Y tengo que sujetarme a las cosas que el hombre me imponga. Como ley. Entonces, cuando hace su oración, dice, no dominará el hombre sobre Dios. Hombre no dominará sobre Dios. Porque no hay hombre que gobierne este gobierno. Entonces Dios gobierna el hombre no gobierna Dios. Nosotros tenemos que rendirnos y apoyarnos en la roca. No está escrito de esa manera. Apoyarnos en la roca, en Cristo Jesús, en toda nuestra vida, nuestro dormir, nuestro despertar, nuestros placeres. Hasta para sentarnos tenemos que apoyarnos en Cristo. Porque una parálisis puede darnos ahí uno para los más. Podemos acostarnos y no despertarnos.
podemos estar tomando un vaso de agua y ahogarnos. Y esto ha pasado. Los que no buscan el apoyo en el Señor, porque hermano Alfredo, por su comentario. Amén, mi hermano. Y continúa pasando esto cuando nosotros no nos apoyamos en el Señor. En este tiempo, como dice la Escritura, como lo profetizó acá el profeta Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 7, dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierten para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Miren esto. En este tiempo esto sucede. Lamentablemente es así. Hemos dejado nosotros de apoyarnos en el Señor. Y por eso, como consecuencia, el Señor nos deja marchitar en nuestras maldades. No hay quien se despierte a buscar al Señor. Lo más difícil del cristiano en este tiempo es despertarse de madrugada a buscarle al Señor. Eso es lo más difícil para el cristiano. ¿Saben por qué? Porque hay un espíritu inmundo que provoca que tú no te pares, te pone más sueño. Un espíritu que te adormece, que tienes que echarlo fuera en el nombre de Jesucristo, para que te levantes tú a apoyarte en el Señor. Porque si no lo haces, entonces viene el enfriamiento y te marchitas, como dice la Escritura, en tus maldades. Te marchitas en el enfriamiento. Entonces nosotros como cristianos debemos de esforzarnos todos los días, para apoyarnos en el Señor. Apoyarse en el Señor para muchos no es fácil, pero tampoco es imposible. Hay que esforzarse constantemente. Hay que esforzarse todos los días. El Señor nos dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Nosotros en este tiempo desmayamos. Desmayamos en la oración. Desmayamos en la lectura. Desmayamos en la comunión con el Señor. Y entonces, como dice la Escritura, no hay quien invoque el nombre del Señor. No hay quien se despierte temprano para apoyarse en el Señor. Y a causa de esto vemos entonces nosotros las consecuencias. Mayormente las cosas que nos pasan a nosotros son consecuencias de nosotros habernos apartado del Señor. Las personas dirán: pero es que yo no me he apartado del Señor, yo voy a la iglesia. Pero durante la semana no tienes comunión con el Señor, solamente cuando vas a la iglesia. Del resto del día o del resto de la semana, porque hay personas que van a la iglesia nada más que los sábados, otros los domingos, otros 3 veces a la semana, en las noches, y durante el día no hacen nada. Durante el día no abren su boca para alabar, para glorificar, para darle gracias al Señor. No lo hacen. Nada más cuando llegan a la iglesia, porque ellos sienten que allí ellos se ahogan con el Señor. Y llevan todos los problemas a la congregación, en vez de llevar bendiciones a la congregación. Porque cuando tú vas a la congregación tienes que ir cargado del poder, del amor, para que contagies a las personas que están allí. Entonces, no, es al revés. Vas tú atribulado, cansado, acongojado. Bendito sea el nombre del Señor. Estas son las consecuencias de las cosas que nos pasan a nosotros cuando dejamos de apoyarnos en el Señor. ¿En quién te apoyas? Es el tema de hoy. Hazte esa pregunta tú hoy. ¿En quién me estoy apoyando? ¿En quién me estoy apoyando? ¿Me estoy apoyando en el vecino? ¿Me estoy apoyando en el gobierno? ¿Me estoy apoyando en la cobertura? Te hago la cuenta y cuando analices eso, te vas a estar apoyando en muchas cosas menos en el Señor. Y tú puedes llegar a pensar que estás apoyando en el Señor, pero en realidad no lo es así. Así que, ¿en quién te apoyas? Apoyemos nosotros en el Señor. 2 Crónicas 14, 8, 12. Tomemos este ejemplo para que nosotros podamos ver y entender a nuestro Dios maravilloso, a este Dios grande, misericordioso,
que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel tuviera la oportunidad de apoyarse en Él, cuando estábamos perdidos, cuando no teníamos en quién apoyarnos, cuando estábamos descarriados en el mundo. Dios tuvo misericordia y envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo Jesucristo. En Jesucristo. El enemigo se ha encargado de sacar muchísimas denominaciones, se ha encargado de influenciar a muchísimos líderes para sacar sectas religiosas y hacer tantas cosas, porque él sabe que solamente en Jesucristo es que nosotros podemos apoyarnos y podemos encontrar la salvación, porque él sabe que en otro fuera de Jesucristo no hay quien salve, solamente en Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay quien salve, solamente en Él, porque hay un solo Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, un mediador. Lo dice la Escritura, no hay mediadores, sino un mediador, que es Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y nosotros debemos de estar contentos y de darle las gracias al Señor por eso, porque Jesucristo es el único que puede introducirnos al reino celestial donde está el Padre. Ahí es donde vamos a morar nosotros por la eternidad, donde moraremos por la eternidad. Mientras estemos aquí en la tierra, debemos aprender que nuestro apoyo siempre será el Señor. Que cuando nosotros estamos atribulados, cuando estamos en situaciones difíciles, ahí sí queremos nosotros apoyarnos en el Señor, ahí es donde nos acordamos del Señor, queremos apoyarnos en Él. Pero como hemos dejado anteriormente, como dice la Escritura, de invocar el nombre del Señor, como hemos dejado de apoyarnos en el Señor, entonces el Señor permite que nuestras maldades nos marchiten. Hermano, pide con su comentario. Así es, hermano. ¿En quién te apoyas? Fíjense algo, muchos hablan de la historia de José, y es muy famosa la historia de José contada. Y hay muchos temas que salen de la historia de José. Pero fíjense algo, cuando José estaba con Jacob, José se apoyaba en su padre. En su padre. Y era un mimado de su padre, querido, amado por su padre, por Jacob. Cuando los hermanos se dan cuenta de esto, ¿verdad? Que cometen el hermanicidio, casi lo matan y lo venden como esclavo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Dónde estaba la cobertura de Jacob ahí? Dice la Escritura que Dios estaba con él. ¿Dónde quedó la cobertura de Jacob su padre? Jacob su padre lo pudo sacar del pozo. Jacob su padre lo pudo encontrar. Jacob su padre lo pudo guardar en casa de Potifar. Jacob su padre lo pudo guardar en la cárcel. Jacob su padre pudo nombrarlo gobernador de Egipto. No. Cuando fue tomado por el Señor, Dios se encargó de él y lo guardó, lo protegió. La Escritura siempre dice, y Dios estaba con él. Y Dios estaba con él. Y Dios estaba con él en la cárcel. Y Dios estaba con él sirviendo. Y Dios estaba con él en el pozo. Y Dios estaba con él en todos lados. ¿Ven? Entonces, José estaba bajo la cobertura de Dios, no del hombre. De Dios, no del hombre. ¿Verdad? Entonces nosotros, a quien nos guarda, quien nos protege en la calle, en el hogar, en nuestros sueños, quien nos protege en nuestras vidas, es el Dios de lo alto. Y nosotros debemos apoyarnos en Cristo, en Él a través de Cristo, porque Él envió y le dio potestad a su Hijo. Dejó un Espíritu Santo, un Espíritu de verdad para que nos guiara, para que nos enseñara. Entonces nosotros ciertamente tenemos que tener autoridades, y porque es necesario que las tengamos en la tierra, las autoridades correspondientes donde estemos, pero aún con esas autoridades nuestro apoyo debe ser el Señor, porque quien coloca esas autoridades ahí es el Señor, y las pone y las quita. Entonces, si te quitan una autoridad, te quitaron el apoyo. ¿A dónde se fue tu apoyo? ¿A dónde se fue tu cobertura? Tú pasa a ser de otro. No, tu cobertura siempre es la misma, es Cristo Jesús. Tu cobertura es el Padre Celestial, es el mismo. Y debe ser tu punto de apoyo. Hoy un predicador en estos días
haciendo una reflexión, haciendo un comentario. Y creo que es válido hacerlo acá. Él decía, él comentó que una de las armas poderosas que el Señor nos da, y yo también lo reconozco de esa manera, es la oración. Pero que nosotros no buscamos al Señor en apoyarnos a través de la oración en el Señor, no lo hacemos. Y que el enemigo ha enfriado la oración de los hermanos aún en la congregación. Él da un ejemplo, yo lo voy a poner acá, yo voy a citar un ejemplo. Él decía, y es real, cuando usted hace una fiesta en la iglesia, los domingos, un día de compartir, los hermanos llevan hasta los abuelitos, los niños, y la iglesia se llena, y ese es un agasajo, esa es una fiesta, y ahí va gente bastante. Igualmente en las predicaciones de los domingos, pero cuando hacen un culto de oración casi nadie va. A casi nadie le interesa el culto de oración. Y ahí es donde está el alma poderosa, en la oración. Ahí es donde nosotros nos apoyamos en el Señor a través de la oración. Y hacemos nuestro pedimento, hacemos nuestra intercesión y hacemos nuestro reconocimiento al Señor a través de la oración. Entonces, como comentaba mi hermano Alfredo, si nosotros no buscamos el apoyo del Señor a través de la oración diariamente, no buscamos apoyarnos en el Señor, sino en el hombre. No, yo voy para casa de mi pastor para que me ore por mí. Eso no es que está malo, pero tú debes buscar el apoyo del Señor Jesucristo en la mañana de oración. Es lo que debes hacer. Debes tener el apoyo constante, permanente del Señor. Y si tú te apartas, el Señor se aparta, porque así está escrito. Si tú te apartas de él, el Señor se aparta de ti. Pero si tú buscas su apoyo, Él te apoya. Nuestro hermano Alfredo, con su comentario. Amén, hermano, así es. Nosotros buscamos el apoyo del Señor, Él nos apoya. Y ejemplo tenemos aquí en la Biblia, nosotros podemos darnos cuenta acá en la Escritura, de todas las veces que el Señor apoyó a estas personas que se apoyaban en Él. Entonces, cuando nosotros nos apoyamos en el Señor nos apoya. Hoy muchísimas personas están pasando por diferentes situaciones, aflicciones. La Biblia lo dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, cuando la Biblia dice, confiad en mí, nosotros hacemos lo contrario. Pasamos por tribulaciones, pero no confiamos en el Señor, no nos apoyamos en el Señor, confiamos en las cosas del mundo. Entonces, cuando nosotros nos apoyamos en el Señor, como dice la Escritura, entonces el Señor actúa. Porque el Señor dice en la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si en medio de esa aflicción nosotros podemos apoyarnos en el Señor y el Señor nos va a fortalecer para que nosotros podamos salir de allí victoriosos de todos los problemas, entonces el reino de los cielos está en nosotros, el reino de Jesús está en nuestra vida, el Espíritu Santo está en nosotros, que nosotros podemos pasar por todos estos problemas, por todas estas situaciones y vamos a salir victoriosos. Y es lo que nosotros debemos de hacer y entender. Debemos de llevar esta enseñanza dentro del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios ha perdido esta doctrina del apoyarse en el Señor, como dice la Escritura. La ha perdido, mis hermanos. Nosotros debemos nuevamente metérsela entre ceja y ceja, así como dice la Escritura, que la palabra del Señor esté clavada en el corazón del hombre y de la mujer que están dentro del pueblo cristiano en este tiempo. En este tiempo es el tiempo final, el tiempo donde el enemigo está influenciando la mente del hombre que está en la congregación para que no resplandezca el Evangelio, la doctrina del Evangelio santa de Jesucristo. Ha sido distorsionada. Y a causa de eso nosotros vemos como muchos hermanos no se apoyan en el Señor, se apoyan en las cosas del mundo. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nosotros podemos ver todas estas cosas en el último tiempo. Y debemos nosotros de enseñar y exhortar con sana doctrina a todos nuestros hermanos en estos últimos tiempos. Porque la verdad es que estamos en el último tiempo y debemos de apoyarnos en el Señor. Hermano, pide con su mensaje. Así es, hermano. ¿En quién te apoyas? Hazte esa pregunta. ¿En quién me estoy apoyando yo? ¿Realmente me estoy apoyando en el Señor? ¿Estoy buscando de su ayuda? ¿Estoy oyendo sus consejos? ¿Estoy haciendo su voluntad?
debes hacerte esta pregunta. Si no te estás apoyando en el Señor, busca el apoyo del Señor. Deja el apoyo del hombre. Yo oigo a muchas personas cuando dicen, tú eres mi apoyo. No, yo no. Apóyate en el Señor, porque el hombre, dice la Escritura que el hombre es infiel. El hombre es infiel. Pero Jesucristo es fiel y verdadero. Nunca va a dejar de apoyarte. Nunca va a dejar de prestarte el auxilio. Si tú estás siempre buscando su apoyo y fiel a su palabra. Y aunque fueras infiel, Él se mantiene fiel. Porque cuando tú reaccionas, levanta tus ojos al cielo y dices, hoy he pecado contra el cielo, y te arrepientes, entonces Él te vuelve a atender. Él vuelve a hacer tu apoyo. Él está ahí para eso, para apoyarte en toda tu vida, en todo tu ministerio. Nunca va a dejar de apoyarte mientras tú estés fiel a Él. Pero si te apartas de Él, Él se va a apartar de ti, porque escrito está de esa manera. Si te apartas de Él, Él se va a apartar de ti. Pero si te mantienes fiel a Él, Él es fiel para mantenerse firme, aunque nosotros fallemos. Hemos llegado al final del programa. Me acompaña mi hermano Alfredo Gómez de Evangelista, nuestra hermana María de la Mensajería, nuestro hermano Delcio en los controles, que les habla el profeta Elpi de la Rosa. Hoy es viernes de vigilia, viernes de sancocho. En la vigilia, nosotros debemos cambiar esa práctica y buscar el apoyo del Señor en la vigilia. Jesucristo demostraba que cuando Él se quedaba en el monte, en el monte de las olivas, con esa gente que lo seguía, ahí nadie estaba pendiente de comida. La gente iba a buscar el apoyo de Jesucristo para su sanidad, para su liberación, para su restauración. La gente iba a buscar el apoyo de Cristo, del cielo. Entonces en la vigilia, hermano, vayan a buscar el apoyo del Señor para la restauración de sus vidas, para la restauración de su familia, de sus comunidades, de sus congregaciones, de la nación. Vayan a apoyarse en el Señor. Declárenle al Señor que están para apoyarse en Él. Hagan juramento al Señor, comprométase con el Señor, que solamente van a buscar su apoyo para en toda su vida y para todas las cosas. Entonces el Señor desde lo alto le estará oyendo y mantendrá ese apoyo sobre su pueblo, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Hemos llegado al final del programa. Les bendecimos. Feliz fin de semana. ¡Chao!